dependiendo de la categoría o del grupo de uso, y dependiendo de la velocidad en la cual voy a colocar la estructura, así voy a diseñar o voy a escoger mi factor de importancia. ¿Ok? Para que lo tengan allí presente. Tenemos otro, la rugosidad del terreno. Véanlo aquí, se manejan 3 tipos del terreno, B, C o D. Entonces, ¿a qué hace referencia? Pues a todo lo que haya alrededor del sitio donde yo voy a colocar mi edificación o mi estructura. Por ejemplo, la rugosidad tipo B hace referencia a áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones del tamaño de una vivienda unifamiliar y con poca separación entre ellas. Supongamos que usted va a diseñar una bodega o lo contratan para diseñar una edificación o un ARA, vamos a ponerlo de esa manera, una de estas tiendas en el centro. Entonces, usted tiene que ubicarse aquí. ¿Qué hay en el centro? Pues el centro es un área urbana, ¿cierto? Hay edificaciones, sí, hay edificaciones pequeñas, grandes. Entonces, por lo tanto, la categoría va a ser tipo B. Porque antes de que el viento llegue a la estructura, hay otras edificaciones que van a impedir eso. ¿Listo? ¿Sí está claro eso? O sea que es mejor construir en terrenos de tipo B, me imagino yo, ya que el viento como que, por decirlo así, las otras estructuras que hay ahí desvían o el viento no llega con esa fuerza a la estructura que está construyendo. Pienso yo. Sí, señor. Así es, así es. Pero bueno, no siempre nos vamos a encontrar con esta situación. Es posible que usted lo contraten en una empresa que va a fabricar ladrillos, por ejemplo, y la bodega está ubicada en medio de una finca, por allá donde encontraron el material y esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Mm? Entonces ya tendría que mirar qué hay alrededor. Por ejemplo, ya si es un terreno abierto, bueno, entonces ya lo considero un terreno abierto con pocas obstrucciones. Entonces, yo tengo que mirar el entorno donde voy a colocar la estructura. ¿Listo? Siempre es bueno, pues, pedir la información al lado o la ubicación. La ubicación es fundamental, tanto para el análisis de viento como para las fuerzas sísmicas. Entonces, dependiendo de donde esté ubicado, yo miro el entorno y veo en qué categoría me encuentro. Porque no siempre nos va a tocar rugosidad tipo B. Es posible que estemos en un área plana no obstruida. Es posible. Hay que mirar eso. ¿Listo? O por ejemplo, usted lo contratan para una bodega cerca del mar. Ya no puede ser B. Habría que mirar. ¿Listo? ¿Está claro eso allí? Entonces, la rugosidad va a depender de dónde esté ubicada la estructura y qué está a mi alrededor. ¿Qué me impide que el viento llegue directamente? Factor de ráfaga. El factor de ráfaga, lógicamente, va a depender del tipo de estructura que estemos manejando. Si es una estructura rígida o si es una estructura flexible o dinámicamente sensible. ¿Ok? Entonces, ingeniero, ¿algo que opinar al respecto de una estructura rígida y una estructura flexible? Sí, por ejemplo, cuando estamos hablando de un edificio aporticado de concreto o de acero, ¿sí? Esa estructura totalmente rígida, tiene las losas de entrepiso, pero esa misma estructura, para efecto de la cubierta, es posible que la estructura sea cubierta ya sea flexible, ¿no? Y la estructura flexible, usualmente las bodegas
son unos espacios que están apenas encerrados por 4 paredes, ¿sí? Y entonces el techo que lo cubre no tiene esa rigidez y él se va a mover en una forma libre, ¿no? De acuerdo pues a cómo actúa el viento. Entonces por eso hablaríamos de dos estructuras, sí, estructuras rígidas y estructuras flexibles. Y para cada caso, fíjense que hay unos coeficientes totalmente diferentes. Diferente, exactamente. Entonces, dependiendo del tipo de edificación que nosotros estemos manejando, así se va a manejar el factor de ráfaga. ¿Sí? Sin embargo, miren que aquí, por lo menos para estructuras rígidas, como se define en la sección B62, entonces ustedes se van a la norma, leen esta sección, y si su estructura está dentro de estas condiciones, usted puede decir que el factor de ráfaga es 0.85 y no tiene que hacer ningún cálculo. Si no, usted lo calcula utilizando esta ecuación que tenemos aquí. Si su estructura es dinámicamente sensible, por ejemplo, estructuras dinámicas, pues esos avisos que encontramos, no sé si los han visto, el aviso que tiene el éxito, el aviso que encontramos allí por la gobernación, un aviso que tiene una sola columna y un letrero bastante grande arriba. ¿Sí lo han visto? Yo espero que la mayoría lo haya visto. Las vallas. Entonces, las vallas son bastante sensibles o dinámicamente sensibles. Pues ya se manejan de esta manera y tiene un análisis completamente diferente a lo que vamos a ver aquí. Entonces, todo depende del tipo de estructura que vamos a hacer. ¿Ok? No es que todos estos pasos se van a aplicar a cualquier tipo de edificación. Para un tipo de aviso de eso, una valla de esa, el análisis es completamente diferente. Entonces, la idea es que estudien. ¿Ok? Tenemos el factor topográfico, que es otro factor que está influenciado por el terreno. ¿Sí? Y está influenciado en el punto donde yo voy a colocar mi estructura. Entonces se van a manejar diferentes tipos. Tenemos 3 condiciones. Uno, si su estructura, aquí, esto que está acá arriba, hace referencia a la estructura, a la posición donde usted está colocando la edificación. Por ejemplo, si su edificación se encuentra en un escarpe, o sea, en una pequeña loma, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a hacer una bodega allí en la sierra, por ejemplo, de aquí de Sincelejo, hay que tener en cuenta estas distancias. La distancia que mide desde la base hasta la base, o sea, desde el llano, por decirlo así, a la base de la edificación. Porque lógicamente cuando el viento venga por aquí, él en este punto, al encontrarse con una pequeña obstrucción, esta que tenemos aquí, va a cambiar su dirección y por lo tanto va a generar mayor impacto en esta zona. ¿Sí está claro eso? Por eso usted debe conocer la altura que mide el escarpe, la distancia promedio, la distancia desde el promedio hasta el borde donde va a ser la edificación. Y eso lógicamente, ¿quién lo hace? Un topógrafo. Si usted tiene esta edificación o está en esta condición, usted le dice al dueño, mire, necesito que me entregue estos datos para poder hacer un análisis de viento mucho más real. ¿Listo? Lo mismo pasa si está manejando una loma en 2 direcciones o una colina axial simétricamente. O sea, una lomita así. En ambas direcciones, en ambos sentidos, está igual. Y usted está colocando su bodega o su estructura en este punto por acá. Entonces, aquí el viento llega por cualquier lado y por lo tanto, al encontrarse con una obstrucción, él va a cambiar su velocidad y va a generar mayores presiones en la zona inferior. Pero para eso usted necesita conocer las características del terreno. ¿Ok? Y para eso también hay unas gráficas, unos valores que están consignados en la normativa. Y los encontramos en las figuras B651. ¿Ok? También está el caso simple que dice, bueno, si tu edificación no está ni en un escarpe ni en una loma, sino que está prácticamente en un sitio plano, su valor es 1. ¿Ok?
el valor de efecto topográfico es 1. ¿Sí estamos claros con eso allí? Sí, bro. Ok. Entonces, miren que llevamos 2. Llevamos 3. La importancia, las obstrucciones y ahora el factor topográfico. Por lo menos, miren esto. Cuando estamos manejando lo que son escarpes y lomas, esta es la tablita que me da. Entonces, para eso, mire que está la relación H sobre L y hay unos factores. Y para eso, miren, hay un factor 1, 2 y 3, que van a depender, lógicamente, de las características que estén aquí, de las alturas, de la distancia. Si yo no conozco eso, no puedo aplicar esto. Por eso es necesario que se haga ese estudio topográfico con las medidas reales de la zona donde se va a hacer eso. Sí, yo creo que... Sí, lo escuchamos. Sí, yo pienso que vale la pena enfatizar en ese aspecto, porque es que desafortunadamente muchos proyectos se realizan y como si fuera en una meseta, hacen los planos y inclusive ni siquiera, a veces ni siquiera han comprado el terreno y están haciendo los diseños. Entonces, el que va a diseñar el ingeniero, pues va a tener muchas limitaciones, ¿sí? Y le va a tocar tomar los factores más críticos, pero eso nunca, ni siquiera eso es confiable. Entonces usted debe exigir la localización geográfica, y por eso en los estudios de suelo aparece un plano que saca el geotecnista de Google, ¿sí? En donde ubica y además de eso hace un acercamiento como la fotografía que se muestra allí, en donde muestra pues efectivamente dónde va a quedar eso localizado. Si usted no tiene información completa, puede tener dificultades en el diseño y es posible que tu diseño no corresponda a las condiciones más críticas que pueda presentar la topografía del terreno. Entonces hay que exigirle a los arquitectos, a los proyectistas, que entreguen los planos completos, ¿de acuerdo? Es más, cuando el terreno es bastante inclinado o escarpado, hay que mirar si va a quedar en un corte, si va a quedar en un relleno o va a quedar a ras de piso, porque eso cambia totalmente. A veces los estudios solo dicen capacidad del suelo, profundidad del suelo, 3 metros, pero resulta que la cimentación que se va a hacer no es una cimentación a base de zapata, sino que va a ser una cimentación a base de losa. Y la losa es superficial, entonces eso no está especificado en los planos. Entonces, el mismo geotecnista también debe exigir que le den información completa, porque a veces dice, mire señor, hagamos un cálculo para un edificio de 4 pisos, pero así, sin ninguna otra información, usted no puede dar la información. Al igual que a nosotros los ingenieros estructurales nos piden una cotización para diseñar un edificio, una edificación cualquiera, ¿sí? Mire que ¿cómo me pone el metro cuadrado de edificio para un edificio de 4 pisos que tiene un área por planta de 400 metros? Usted no puede dar una respuesta a esa pregunta porque eso no es suficiente información para ver el grado de dificultad de ese proyecto. Usted pida que le demos planos arquitectónicos, así sean una muestra, unas plantas generales, y sobre esa base que usted debe actuar. Entonces, esto es válido porque en las cuestiones de viento, pues como ya el profesor bien lo ha explicado, las condiciones topográficas, el factor de importancia, influyen mucho en la velocidad de la fuerza del viento, el daño que el viento puede ejercer y en qué forma puede atacar a una estructura y voltear. No nos olvidemos lo que pasó recientemente en las islas de Providencia, ¿sí? Un desastre inmenso por unas acciones de viento que no se esperaban. No se habían dado nunca en esas condiciones y miren cómo arrasó a ese pueblo. Entonces, si miran las causas, se darán cuenta porque esas construcciones eran unas construcciones demasiado livianas que no estaban diseñadas sino en madera, pues para soportar unas cargas de viento que en una isla pequeña, en pleno mar, ahí sí, ya se puede imaginar el factor ¿de qué? El anterior,
Sí, para medir el grado de exposición, ¿sí? Bien, quería pues anotar eso. Ok. Excelente aporte, excelente aporte. Listo. Entonces, sí es importante eso. Bien. Entonces, el procedimiento simplificado, ya una vez teniendo en cuenta esos parámetros que tenemos allá, pues lógicamente, como su nombre lo dice, es un poquito sencillo y tiene en cuenta estos factores. ¿Listo? Tiene en cuenta estas características. O se debe tener en cuenta para poder aplicar ese método esto. Que el edificio sea de diagrama simple, bajo, cerrado y con forma regular. ¿Ok? Que cumpla con las provisiones de las zonas propensas a huracanes en la sección B653, lo que hablamos ahorita. Dependiendo de la velocidad, hay secciones si es propenso o no. Que no sea clasificado como flexible. Si su edificación es flexible, por lo tanto, ya usted no puede aplicar este procedimiento. Dice, las características de respuesta al edificio sean tales que el mismo no esté sujeto a carga por viento a través de él o generación de vórtices, a estabilidad por golpeteo o aleteo. En pocas palabras, lo que quiere decir esto es que esa edificación debe ser lo más regular posible para que no se generen fuerzas extrañas en él. ¿Ok? Que la edificación tenga una sección transversal aproximadamente simétrica en cada dirección. Hay que tener en cuenta eso. Cubierta plana o cubierta a dos aguas con un ángulo de inclinación de 45 grados. Entonces, muchas veces esto ángulo no se da. Muchas veces hay inclinaciones menores a esta. Entonces, si mi cubierta tiene una inclinación menor a 45 grados, ya yo no puedo hacer esto. ¿Ok? Edificios que estén eximidos de los casos de cargas torsionales. ¿Ok? Por lo tanto, nuevamente lo que quiere decir esto es que yo necesito una edificación que sea lo más regular posible. Entonces, si su edificación cumple estas consideraciones, usted puede hacerlo. Si no cumple una de ellas, usted no puede aplicar ese método. ¿Listo? Y para eso tenemos esta ecuación, mírenla aquí, que la presión de viento está por un factor de lambda, por caseta, que es el factor topográfico, por I, que es el factor de importancia, y por un factor de PS sub 10. ¿Ok? Si usted aplica esta ecuación, obtiene la presión. Listo. Entonces no nos vamos a enfocar tanto en ese, sino en este siguiente. Procedimiento analítico. Este sí, es el que lógicamente vamos a aplicar nosotros. Y tenemos en cuenta lo siguiente. 1. La velocidad básica del viento se calcula con esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, primero debemos calcular esta velocidad básica del viento, K sub Z, que está definido como 0.613 por KZ, que es un valor que ya lo miraremos, por KZT, que es el factor de importancia, por KD, que es el factor de direccionalidad, por la velocidad del viento en metros por segundo, lógicamente al cuadrado, por la importancia. ¿Sí ven? Pues básicamente estos factores ya la normativa me los da. Hay una tabla para cada uno de ellos. La importancia está en el B651, usted se ubica allí. La categoría de exposición, pues lógicamente está en la sección B6563, que usted lo mirará. Y el factor de direccionalidad está en una tabla B653, ahorita se la muestro. Lo mismo, determinamos los coeficientes de exposición para presión dinámica, KH o KZ en la tabla B653. Si se dan cuenta, todo es una tabla. Todos son tablitas que hay que seguir, que hay que buscar para poder calcular la presión básica por velocidad. Ojo, este no es la presión última, este es una presión. ¿Ok? La presión final se calcula de esta manera. Miren que también tenemos el factor topográfico, KZT, un factor de ráfaga, y los coeficientes de presión interna y coeficientes de presión externa. Y una vez tenemos todos esos otros factores, vamos a calcular la presión del viento con esta ecuación que tenemos aquí. Donde Q es la presión básica que tenemos allá, esta que tenemos aquí,
QZ es la misma Q. G es el factor de ráfaga, CP es la presión externa, Q sub I es una presión promedio y GCP sub I es el coeficiente de presión interna. Esta presión, lógicamente, va a estar influenciada por el tipo de cerramiento. O sea, si su edificación es cerrada o si su edificación es abierta o entre ambos. ¿Ok? Entonces, básicamente necesitamos esos 9 parámetros para poder determinar la presión real que se va a generar en mi edificación. ¿Vamos claro hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, Ahora les voy a... ese coeficiente de presión interna, también de una tabla, el GSPI. Sí, señor. Ya se lo muestro, ya les muestro. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿listo? Pequeño ejemplito aquí, rápido, para que vean dónde encontramos cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a pasarnos de aquí. Aquí tengo la normativa. Aquí tengo la norma. Mírenlo aquí. Entonces vamos a ir buscando cada uno de ellos. Miren que la norma en el título B tiene mucha información. Demasiada. Entonces hay que tener en cuenta qué vamos a hacer nosotros. ¿Ok? ¿Listo? Yo tengo por aquí una hojita de Excel. Mirenlo aquí. Por lo menos vamos a diseñar una pequeña bodega. Entonces, a medida que vamos viendo lo que está aquí, entonces vamos a ir buscando en la normativa. ¿Les parece? Entonces, vamos a ampliar esto para que se vea mucho más. ¿Ok? Ahí se ve. Entonces, como siempre, datos de entrada, miren, ojo, la ubicación. La ubicación es fundamental. ¿Dónde voy a hacer la bodega? ¿Listo? Por lo menos puede ser Sincelejo, San Andrés, cualquier capital, cualquier país, cualquier ciudad, cualquier municipio. Hay que tener cuidado con eso. Usted le contratan, como dijo el ingeniero, para diseñar una bodega. ¿Listo? Usted tiene que preguntar dónde vas a hacer esa bodega. Pues usted le dicen, bueno, vamos a diseñar una bodega detrás de la Universidad de Sucre, por ahí por Yulimar. Creo que la mayoría conoce esa zona, ¿no? Pues los que son de Sincelejo deben conocer. O una zona más conocida. No, vamos a ir muy lejos. Vamos a diseñar un salón, ¿sí? Un salón de eventos o un salón, un auditorio, por decirlo de esa manera, después del arroyo que está en la Universidad de Sucre. Ahora sí, todos estamos ubicados allí. O sea, que del arroyo, pasamos el arroyo, allá de aquel lado, en esa zona, se va a hacer un auditorio. ¿Ok? Le damos medida. Ese auditorio va a tener, entonces miren, ya sabemos que lo vamos a hacer en Sincelejo. ¿Dónde? En la zona de la Universidad de Sucre. Cuando a mí me dicen eso, ¿qué debo mirar yo alrededor? ¿Qué hay en esa zona? ¿Listo? Pues de la parte de atrás tenemos un barrio, que hay casitas de 2 pisos, de 1 piso. Del otro lado tenemos a Yulimar. Del lado, pues si estamos mirando hacia la cancha, del lado derecho, pues hay una zona bastante boscosa y después vienen unas viviendas. Del lado izquierdo también hay viviendas y del lado de frente tenemos a la universidad como tal, los diferentes salones que encontramos allí. Entonces mi estructura, por lo menos mi bodega, está aquí. A su alrededor, por acá tenemos viviendas, por acá tenemos viviendas, por acá tenemos salones, por acá también hay vivienda y además una zona, un pequeño bosquecito. De este lado
Por aquí está el arroyo, ¿no? ¿Sí están ubicados o no? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a darle dimensiones. Pues lógicamente el ancho de su edificación corresponde a esta zona, ancho, largo. Listo. Tenemos aquí altura. Miren que la altura de la combrera es esta zona que tenemos aquí. Altura del alero en este caso. Y hasta aquí, hasta la parte final, es lo que conocemos como altura de la cumbrera. ¿De dónde saco yo esa carga? Dígame. Suponiendo de que yo no tengo un polígono, o sea, visto en planta regular como un como ese, que es un cuadrilátero, sino que vendría teniendo, por ejemplo, una forma triangular o algo así como un trapezoide. ¿Cómo yo escojo los valores de ancho y largo? Como algo así, vamos a ver. Así, por ejemplo. Sí, más o menos. Ingeniero, ¿qué opina usted? Se fue, ingeniero. Sí. Vista en planta, él tiene esta configuración. Algo así. Sí, inclusive puede ser más irregular. Lo cierto es que allí le toca a uno mirar cuál condición es más crítica, ¿sí? Dentro de, o sea, dependiendo del ancho y largo, mira cómo influye los parámetros, si favorable o no favorablemente, y uno tiene que buscar siempre los lados más favorables. O sea, si aquí es mejor tomar este lado mayor, el de la derecha o el de la izquierda, para efectos de aplicarlo acá. Porque hablar de promedio, pues, es un poco también, a veces somos muy dados a los famosos promedios, Exacto. que simplifican demasiado, sí. Entonces uno lo que Entonces, tiene que mirar, por ejemplo, bueno, pongamos que este lado en la figura que tiene ahí dibujada ese trapecio. El lado izquierdo de Santo, aquí L1, del L2 es menor que el L1. Bueno, me voy a la tabla y bueno, con el L2 tengo esto, con el L1 tengo esto, pues yo debo irme por el lado más crítico, ¿sí? O sea, mira si con L1 me da más crítico que con L2. Igualmente va a ocurrir con el ancho. Porque desafortunadamente las tablas, los diseños, pues nunca van a ser capaces de tomar en cuenta todas las opciones. O sea, ahí donde así está, digamos, el ser ingeniero, ¿no? O sea, ingeniarse cuáles son las condiciones desfavorables, más desfavorables que pueda tener en su proyecto. ¿está claro ahí? Ahí nos tocaría analizar ambas condiciones. La que me dé mayor fuerza, esa la tengo que colocar. Listo, profesor. Pues, Muchas gracias. como dice el ingeniero, o sea, las tablas están para cosas ideales, o sea, esto, rectangular, voladizo y así. Pero no contemplan todas las opciones. Y ahí sí juega un papel importante el criterio de cada uno de nosotros como ingenieros y ponerle un poquito de lógica a la cosa. Sí, y Entonces, sí, para ver si me quedó claro, tendría que hacer, con las dimensiones de la bodega, tendría que hacer el análisis 4 veces, ¿cierto? Si tienes diferentes anchos, sí. Ah, bueno, O sea, supongamos que, así es. O sea, tengo diferentes largos y diferentes anchos. ok, O sea, tendríamos entonces algo debería así, hacerlo. Ah, ya, ya. ¿ya? O bueno, no 4, sino más, porque por la cuestión de que, por ejemplo, tendría que hacer entonces el lado 1 con el ancho 1, el lado 2 con el ancho 2, el lado 2 con el ancho 1. Ah, no, mentira, no, solamente son 4. Ah, Son ya, ya, cuatro, listo. ¿ya? Para Sí, mirar cuál es el más crítico. sí, usted La se que te dé familiariza con la tabla, ya usted para mirar más o menos, o sea, no que tengan que hacer 4 análisis, uno mira y ahí con un poquito de sentido común dice, bueno, si cogiera esto es esto, ¿no? Y ¿a dónde conduce eso que usted está analizando allí? A tener en cuenta que cuando tienes una estructura muy irregular, muy compleja, ya no te va a servir tampoco el análisis, el segundo análisis.
es posible que ya tengas que estar pensando en qué, en un túnel de viento, ¿sí? Un túnel de viento. Todo va a ir encaminado en ese sentido. Por esa razón, las estructuras, dependiendo de la complejidad que tengan, así va a ser el diseño, ¿sí? Y es la razón por la cual los arquitectos deberían tratar de hacer que estructuras que sean lo más sencillas posible, hasta donde lo permita, lógicamente, las condiciones del lote y las condiciones del proyecto. Cuando el proyecto definitivamente es complejo, pues no hay nada que hacer, señor, vamos a aplicarle túnel de viento. Que eso vale plata, porque hay que hacer un túnel de viento especialmente para eso. Y hay que construir el elemento en escala y eso vale plata, ¿ya? Pero esto con los proyectos grandes, hay que hacerle grandes inversiones y entonces es mejor hacer la inversión ahora en la parte de diseño que después cuando se construya, en la cual obviamos muchas condiciones que no habíamos previsto. Dice usted que la responsabilidad del ingeniero es grande y ni siquiera te salva un código. El código te da unas pautas, pero tu sentido común, el análisis que tú hagas, es lo que a última hora, pues, realmente es lo que tú vas a aplicar. Y como dice el dicho, te metiste a soldado, tienes que aprender. Sí, señor, nos metimos a la ingeniería y la ingeniería es compleja, tiene una cantidad de cosas que tratan de simplificarse hasta donde sea posible, pero en definitiva es una carrera que exige bastante compromiso por parte de cada uno de nosotros, bastante responsabilidad. Muy bien. ¿Listo? Creo que quedó suficientemente claro. Creo que sí, profesor. No hay que tomar las cosas a la ligera. La responsabilidad de diseño del diseñador es bastante grande. Bien. Perdón, Rico, para complementar. Precisamente esto último que se acaba de decir es porque yo les dije a ustedes, mire, estos trabajos de la fecha no lo hacen ustedes en una semana, ¿sí? No es que ya faltando 3 días yo me siento y coge la norma, coeficiente cada uno igual, coeficiente cada igual 2, y y listo, ya diseñó, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire que aquí estamos viendo que o sea, las ecuaciones son relativamente sencillas, pero cada parámetro hay que analizarlo bien, hay que entenderlo para poderlo aplicar y al final llegar a una condición que me diga la presión del viento sobre esta estructura es tanto y debe aplicarse en esta forma, ¿sí? Hay que dibujar cuál es la condición crítica de aplicación sobre dicha estructura. Entonces, no dejen las cosas para última hora. ¿Ok? Entonces, coloquémosle unas dimensiones. ¿Qué me dicen? Que esta es muy pequeña. Vamos a hacer una más grande. 20 metros de ancho. 40 de fondo. Una altura del alero. Como es un auditorio, vamos a colocarle 5 metros. Y una altura a la cumbrera. ¿Cuánto le colocamos? 9 metros. ¿Qué ángulo de inclinación me daría allí? A ver. Ángulo de inclinación, ¿cuánto sería? A ver, tú no se trabaja de hacer el esquemita y para calcular ese ángulo. Profe. Dígame.
sería algo como hallar el ángulo de elevación, ¿no? O de versión de la cubierta, ¿no? Supongo, pues. No sé si estoy mal. Así, ahí lo tiene. ¿Cuánto da eso? Pero sería desde la parte del alero a de la cumbrera al alero o del alero a la cumbrera. 16,69, creo. 16. Tangente de 69. Miren, lo que tenemos actualmente es esto. Aquí tenemos 5 metros y a este punto tenemos 8 metros. Si yo quiero conocer el ángulo, debo determinar esta distancia, serían 3 metros, y esta distancia de aquí, 10 metros. 19, 16, 69, ok. Punto 69, 16. Listo. Y ahí está. Profe, pero a mí no me lo leen 17 grados. Le doy un grado y me da 16 grados con 41 minutos, 57, 28 segundos. ¿O se podría aproximar? No, es en grados. Se aproximan. Están 16. Pero si le doy en grado en la calculadora me da 16 grados nada más. Ah, bueno. 16 entonces. Sí, porque da 16,69, pero al momento de darle en grado, 16 grados. Listo. Ok, entonces, miren que tenemos revestimiento para paredes. Paredes y cubierta. Entonces, por lo general, si es la pared, pues vamos a utilizar mampostería. Si es la cubierta, pues sería una teja. Esto como manera de información allí, para que lo tengan presente. ¿Ok? Entonces, venimos con el tipo de rugosidad. Tipo de rugosidad. Entonces, si nos vamos aquí a la presentación, vamos aquí. Rugosidad, mírenlo aquí. Ya sabemos dónde está ubicada la edificación, ¿cierto? ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Qué categoría estaríamos manejando? ¿Tipo B, tipo C o tipo D? Tipo C. Tipo C. Yo diría que B, prof. Tipo D, profe. D. No. D. Miremos a ver. Tipo C dice terreno abierto con obstrucciones dispersas y con alturas inferiores a 9 metros. Esta categoría incluye campos abiertos, praderas y todas las superficies acuáticas en zonas propensas a huracanes. Si estamos ubicados, ¿dónde está? ¿Cierto? O sería tipo B. Áreas urbanas o suburbanas, áreas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones del tamaño de una vivienda unifamiliar y con poca separación entre ellas. ¿No se parece más a esta? Sí, profe, yo digo que sí. ¿Cierto? Entonces, sería rugosidad del terreno tipo B. Si de pronto, de parte detrás de la universidad no existiera nada, el terreno fuera abierto, ya de pronto ahí sí lo manejamos como tipo C, porque lógicamente no hay tanta obstrucción de aquel lado. ¿Ok? Lo vamos a manejar tipo B. Entonces, tipo B. Categoría de exposición B, entonces son áreas urbanas, suburbanas, boscosas con pocas obstrucciones. ¿Ok? Cuanto al método de resistencia o al método de diseño, recuerden que se manejan dos métodos. Hay dos métodos de diseño. ¿Sí? El método por resistencia y el método por esfuerzos. Pues lógicamente, si estamos hablando de diseño y vamos a utilizar combinaciones a futuro,
vamos a trabajar con respecto al método de resistencia. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Y las combinaciones son las que están en el B24. Yo creo que ya la mayoría las conoce. Si no, vayan y la busquen. Bien, ahora sigue la región. Para determinar la velocidad, entonces la norma me regala un mapita. Vamos a buscarlo por aquí, para que estemos ubicados. ¿Para dónde se fue? Aquí está. Entonces, miren, cuando voy a ubicar la región, porque lo maneja por regiones, entonces me ubico. Estamos en Sincelejo, ¿cierto? Mírenlo aquí, Sincelejo. Sincelejo está en la región número 2. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta tablita, para la número 2, se están manejando aquí en Sincelejo, en esta zona, velocidades de 22 metros por segundo, 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Sí. Eso es lo que manejamos. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Preguntas, ¿vamos bien hasta aquí? Miren que estamos cogiendo uno por uno. Bien, entonces 22 y 80 kilómetros por hora. Entonces, sería región 2. Y lo puse como 28, 100 kilómetros por hora. Perdón. Verifiquemos. A ver. Regálenme un segundo que tengo un valorcito. Entonces, 22 y 80 kilómetros por hora. ¿Listo? La importancia. Entonces, aquí viene un pequeño dilema con respecto a la importancia. Vamos a la importancia. Bien. La importancia, lógicamente, como les decía, va a depender del grupo de uso. Entonces, hay que tener en cuenta en cuál lo calificamos. Sería una edificación de atención a comunidades, estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles. Hasta el momento, no, ¿cierto? Sería una estructura de ocupación especial, edificaciones en donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón. Sí, Una profesor. guardería, escuela, colegio. Miren aquí, universidades. Entonces, aquí es donde quiero ir. Por el simple hecho de que esa estructura va a estar dentro de una universidad, se categoriza como grupo de uso 2. ¿Ok? Eso hace referencia a cualquier estructura que usted vaya a enseñar dentro de eso. ¿Estamos claros con eso? Cualquier. Entonces, Sí, sería 2, cuyo factor de importancia es 1. Si lo miramos aquí, grupo de uso 2, mírenlo, importancia 1. ¿Ok? Mírenlo aquí. Y lógicamente, teniendo en cuenta que esta velocidad es bastante menor, estaríamos en regiones no propensas a huracanes. Bien, miren que solamente estoy escogiendo parámetros de la norma, no estoy haciendo nada extraño. Una vez ya determiné eso, me voy con el factor de direccionalidad. Para eso la norma me regala una tabla, la tabla B654. Entonces vamos a la tabla. Vamos a la tabla, vamos por aquí. B654 está por aquí. Si ven que tiene bastante información, entonces hay que saber dónde nos ubicamos.
casi. B652, B653 y aquí B654. Mírenlo aquí. Entonces tenemos esta tablita. En esta tablita encontramos el factor de direccionalidad y está influenciado por el tipo de estructura que nosotros vamos a diseñar. Por ejemplo, miren lo que le decía, edificaciones o edificios en los cuales estamos utilizando el sistema principal de resistencia de cargas de viento. Tiene un factor de direccionalidad de 0.85. Si usted va a diseñar lo que son los componentes y recubrimientos de un edificio, ojo, cuando hablo de componentes y recubrimientos, hago referencia en este caso a la mampostería o si usted quiere alguna teja en especial. También es 0.85. Si está diseñando una cubierta abovedada, el factor es 0.85. Si va a diseñar por lo menos lo que son chimeneas, tanques y estructuras similares, entonces si es cuadrada es 0.90, si es hexagonal 0.95, al igual que la redonda. Entonces si se dan cuenta hay un factor de direccionalidad para los diferentes tipos de estructuras, no se le apliquen a todos. Si estamos por lo menos con avisos, si el aviso es sólido o si el aviso es abierto. ¿Listo? ¿Sí conocen la diferencia entre uno sólido y uno abierto o no? Un aviso sólido es aquel que no tiene perforaciones por ningún lado y los avisos abiertos son esos que tienen algunas perforaciones que permiten que el viento circule. Tiene otro valor. Entonces, como nosotros estamos ubicados aquí en una edificación, listo, y vamos a diseñar el sistema principal de resistencia sísmica, pues, de viento, pues utilizamos un valor de 0.85. ¿Sí ven? Lo he sacado de una tabla. Entonces, me voy acá. Casus de 0.85. Aquí están todos. Casus de 0.85. Factor topográfico, KZT. ¿En qué condiciones se encuentra la estructura que yo voy a diseñar? ¿En un plano, en un escarpe o en una loma? Ya me dicen. Se fueron. Bueno, ingeniero, respóndame usted. Yo diría que plano también, pues. Sería plano. Bueno, aquí están todos. Plano, escarpe o colina en trote. Pues básicamente, si miramos el entorno, se podría decir que eso es plano. ¿Cierto? No cumple las condiciones de un escarpe o ni nada por el estilo. Entonces, manejemos uno. Ojo, ya saben, recuerden, si no está en esa condición, usted debe solicitar la información para no estar haciendo ahí malabares ni nada por el estilo. Bueno, podría hacerlo suponiendo que fuese en una loma, para ver cómo se calcula. El con cuento loma. es que tendríamos que tener una... Bueno, sí podría, pero tenemos que mirar algunas opciones ahí. Pero vamos a enfocarnos primero en este y después, si nos queda tiempo, miramos el otro. Es para que de pronto vean lo que pasa. Bien. Entonces, ya tengo esos valores y ahora voy a calcular el valor del coeficiente de presión dinámica, KH o KZ. Para eso la norma me regala toda esta tablita, miren, esta tablita. Y en esta tablita encontramos longitudes o alturas sobre el terreno. Por lo menos, cuando habla altura sobre el terreno, hace referencia a lo siguiente. Este es el nivel de terreno y aquí está mi estructura. Habla de estas alturas. ¿Listo? Altura. Desde 4,50 metros hasta 152 metros. O sea, lógicamente ya 152 metros estamos hablando de un edificio, no exactamente de una bodega. Entonces yo me voy a ubicar en las alturas que yo tengo actualmente.
yo tengo una altura, por lo menos de mi edificación, vamos a hacerlo un poquito mejor. A este nivel tengo 5 metros. A este nivel tengo 8 metros. 8 metros. 8 metros. Vamos a verificar. 5, 8, ok, 8 metros. Entonces, me ubico en esta tablita. Vamos a quitar esto para que no se confunda. Listo. Esta tabla, lógicamente, está en la norma. Yo solamente la transcribí. Si quieres, se la busco. La tabla, mírenla aquí. Aquí está. Completito. B653. Y habla de las alturas con respecto a Z. Allá. Z. Y maneja diferentes casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces, los casos hacen referencia al tipo de edificación que yo voy a diseñar. Por ejemplo, caso 1, todos los componentes y recubrimientos. Caso 2, tiene dos opciones, A y B. Sistema principal de resistencia a cargas de viento en edificios diseñados usando la figura B657. Entonces se va a la figura y mira en qué caso está. Caso 2, todos los sistemas estructurales principales resistentes a carga de viento de edificios, excepto aquellos que bajo usados con esta figura. ¿Ok? Se tiene que mirar. Perdón. ¿Dónde está ubicado? Sin embargo, miren esto también, que prácticamente desde los 9 metros en adelante, los valores son iguales. Para el caso B, que tiene dos opciones. El B corresponde al tipo de rugosidad que nosotros estamos manejando. Como nosotros estamos en rugosidad tipo B, entonces nos ubicamos aquí en esta casilla. Si tuviéramos el caso C o D, miren que A y B son iguales. Pero para el caso B, después de 9 metros en adelante, todos son iguales. No hay ninguna diferencia. Y en los primeros 9 metros es que cambie, porque lógicamente ya estamos hablando de edificaciones diferentes. Entonces, estamos aquí. Estaríamos en este rango, ¿cierto? Más o menos. En estos 4 valores estaríamos trabajando. Estos valores se pueden interpolar. ¿No oyeron? Pero por lo menos en el caso, si estamos en el caso 1, todo sería 0.7. Si estamos en el caso 2, sí podríamos interpolar para ver qué valor nos da. ¿Vamos claro con eso? Jóvenes, no se queden callados. Entonces, recordemos, la altura, fundamental, tipo de rugosidad en el cual nos estamos manejando y por lo menos los casos. ¿Ok? ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal es siempre mirar, o podemos verificar en este caso, en el caso tipo B, cuál de los dos me da más crítico para aplicárselo a mi estructura, como para estar un poquito más seguro teniendo en cuenta ciertas incertidumbres que hay en los valores o ecuaciones que hay por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿quién es bueno interpolando? Ingeniero, Dígame. devuélvase donde están los casos, que es el caso 1 y que es el caso 2. Usted miró la definición, no la tabla, sino la restante, donde está definiéndose cuál es el Ya caso le di. y cuál es el caso 2. Mírelo aquí. Todos los componentes y recubrimientos, caso 1. Caso 2, sistema principal de resistencias. No. El caso 1 tiene dos opciones, A y B. No, por eso, estoy leyendo los dos casos. Caso 1 tiene dos, todos los componentes y recubrimientos. Y acá, sistema principal de resistencia a cargas de viento en edificios bajos.
Y entonces el caso 2, todos los sistemas principales de resistencia a cargas de viento de los edificios bajos. excepto en aquellos de edificios bajos. Entonces habría que, miremos esto. Si quieren, nos vamos allá. Y el otro dice todos los sistemas principales de resistencia, todos los sistemas principales de resistencia a cargas de viento. ¿Qué diferencia hay entre el B del caso 1 y B del caso 2? Siempre Porque acá tienen que utilizar esta expresión. sí, pero eso, porque el caso B dice sistema principal de resistencia. Caso 1. Sí. Caso 1, todos los componentes y recubrimiento. Sistema, y después acá en el 2 es porque habla de que hace referencia a, si ambos habla de edificios bajos. Sí, ambos hablan de edificios bajos. Ambos. Solo que hay uno que dice, este es excepto lo que se diseñaron con esto. Busquemos la figura, B657. Para que quede más claro. Figura. La pregunta que yo le hago, ¿cómo decides si estamos en el caso 1 o el caso 2? O sea, yo no veo mucho la diferencia. Por lo mismo, la recomendación es hacer los dos. Y el que dé la mayor. B652, figura B652. Estamos lejos. B6511, B657, B657. Me pasé ahora. B65. Dos. Momento que se dio la figura. B657. B657. Entonces acá, B658, B657. Mírenlo, aquí está. Sí, por eso que yo le digo que hay que leer la letra menuda, ¿verdad? Que hay que entender bien. La figura es igual. Un momentico que se trabó. ¿Sí? Entonces, si habla de la figura es igual. Y habla de edificios total o parcialmente cerrados. Si estamos diseñando ya un edificio abierto, ya no sería el 1, sino el 2. Por ejemplo, si lo lee, miremos esto. B657 habla de edificios cerrados. Si nosotros estaríamos diseñando, aquí está. Primero, sistema principal de carga de viento en edificios bajos, diseñando usando la figura B657. Habla de edificios cerrados o parcialmente cerrados. Si de pronto usted está diseñando una edificación abierta, ya usted se ubica en el caso número 2. ¿Está claro ahorita reciclar la cosa?
Entonces, esto hace referencia a edificios cerrados. El caso 2, edificios abiertos. ¿Listo? Aunque también son bajos, pero son abiertos. Es la única diferencia entre uno y otro. Ok. ¿Listo? Listo. Perfecto. Ok. Entonces, seguimos por aquí. Quedan 20 minuticos. Ok. Entonces nos iríamos con el caso número 1. No es necesario interpolar. Todos los valores son 0.7. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos por aquí. 0.7, 0.7 y 0.7. Listo. Y una vez ya tengo este valor, ya yo tengo aquí, miren que la ecuación dice, mírenlo aquí, 0.613 por caseta, ya lo calculé, aquí está. Por caseta D, ya lo tengo que es 1, por KD, que es 0.85 por la velocidad, que ya está por allá. Y lógicamente calculo la presión por velocidad en cada uno de los puntos. Como estamos manejando el mismo valor, por lo tanto me va a dar igualito. Por eso no hay ninguna diferencia. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Qué me queda faltando ahora? Me queda faltando calcular los siguientes valores. Entonces me dice que la presión de viento va a ser igual a el valor de Q, que ya lo tengo aquí, mírenlo aquí. Q por el factor de ráfaga, E por C sub P, que es la presión externa por el Q, que sería un promedio, pero en este caso es el mismo valor, por la presión interna. Entonces, nos faltarían 3 factores más. Aquí están todos, por lo menos. Para calcular la presión C sub P, existe una figura que es la B653. Nos vamos nuevamente acá. B653, B653. Esta figura está arriba. B653. B654, aquí está. Entonces, primero vamos a calcular la presión que se genera en los muros. ¿Sí? Miren que dice edificios, tenemos que ubicarnos en el sistema principal de resistencia de fuerzas de viento, edificación total o parcialmente cerrada, para muros y cubiertas. ¿Listo? Entonces dice, primero pared a barlovento y paredes laterales. Vamos a la tabla. Muros a barlovento, muros a sotavento y muros laterales. Para muros a barlovento dice todos los valores, me da un valor de C sub P de 0.8. Para muros a sotavento me da una relación L sobre B. ¿Listo? Para muros laterales, ojo, aquí hay un pequeño errorcito aquí en la tabla y es este. Esto es así. Fue como que el momento de editarlo se corrió. ¿Listo? Entonces, para muros laterales dice que son todos los valores, valores menos 0.7. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? La relación entre el largo y el ancho. Por lo menos. Mírenlo aquí. Borramos esto por aquí. Entonces tengo para muros barlovento, 0.8. Para muros laterales, menos 0.7. La relación, 0.5 en este caso, L sobre B. Y entonces, teniendo esta relación de 0.5, me voy aquí a la tablita. Entonces, por lo menos estaría entre este valor. Entre 0 y 1, el valor es menos 0.5. Tomamos aquí, menos 0.5. Lo mismo hacemos para los demás. ¿Ok? Nos vamos aquí. Esto para lo que son muros como tal. Para la cubierta tenemos esta otra tabla. Miren la que está aquí. Esta tablita que tenemos aquí. C sub P para la cubierta. ¿Ok? Entonces tiene dos condiciones. Una, normal a la cumbrera menores a 10 grados. Normal a la cumbrera mayores a 10 grados. La inclinación que tenemos nosotros. Y por otro lado tenemos la relación de H sobre L.
¿Ok? Nos vamos acá. H sobre L, H es la altura promedio. ¿Ok? La altura promedio. Y tenemos aquí la relación de H sobre L. Entonces nos quedamos aquí. ¿Cuánto tenemos? 16 grados. Punto 32 de relación. Entonces tenemos, nos ubicamos aquí. Para H sobre L menores o iguales a 25, no, nosotros tenemos, estaríamos aquí. Y aquí tenemos el ángulo. Relación, ángulo. ¿Ok? Relación, ángulo. Entonces nosotros tenemos más o menos entre estos dos, entre 15 y 20 grados. Y esta relación, estaríamos más o menos aquí. Esto también se puede interpolar, o usted decide si coge un poquito más o un poquito menos. Nosotros estaríamos entre esta distancia. ¿Listo? Podemos interpolar ese valor o podemos mirar a ver qué nos da. Para simplificar un poco, vamos a utilizar estos dos. Menos 0,7. ¿Cuál utilizamos? Utilicemos uno. Menos 0,7. ¿Listo? Barlovento, menos 0,7. Entonces, para Barlovento, menos 0,7. Miremos el otro valor. Y 0,40. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer para Sotavento. Mírenlo aquí. Sotavento. Grados, ángulos mayores a 15 grados. Entonces, a 20 grados estaríamos más o menos aquí. Y aquí vamos a tener que la misma relación. Mírenlo aquí. O sea que también sería menos 0,5. Menos 0,5. Cerramos por allí. ¿Ok? Lógicamente, eso se puede interpolar. Ustedes pueden hacerlo allá. Configuramos que nuestro edificio es cerrado. Y por lo tanto, de subpay lo vamos a buscar de la siguiente manera. Presión interna, figura B652. Vamos allá. B652, B652. 3, aquí está. Entonces, B652. Edificios abiertos o total, abiertos y total o parcialmente cerrados. ¿Será esa? Edificios abiertos y total o parcialmente cerrados. Por acá tenemos factor topográfico. ¿Listo? Entonces dice, clasificación del cerramiento, edificios abiertos, edificios parcialmente cerrados o edificios cerrados. Y me da dos factores, punto 18 y punto menos 18. Punto 18 y punto menos 18. Y el factor de ráfaga, si consideramos que va a ser una estructura bastante rígida, entonces sería punto 85. Ya una vez tenemos todos esos valores adicionales, ahora sí podemos calcular nuestra respectiva fuerza de diseño. Y lo hacemos en una tablita así como esta. Mírenla como. Colocamos las alturas, la pared donde se está aplicando la presión, barlovento, sotavento, lateral, cubierta barlovento, cubierta sotavento. Y aquí colocamos Q. Este Q, lógicamente, es la presión por velocidad, que en este caso toda sería igual. Miren el coeficiente C sub P para cada uno de ellos. Y el coeficiente, ya aquí me está dando la presión. ¿Listo? Esto que tenemos aquí ya es la multiplicación de todos estos valores más la presión por velocidad. Y esta ya sería la presión como tal. Vamos a tener una presión interna positiva y una presión interna negativa. Miren que estos valores están en Newton. Newton. Pues, y eso se vería así de esta manera. Mírenlo aquí. Vamos a tener 0.1 kilonewton por metro cuadrado menos 0.1 kilonewton por metro cuadrado, 0.1, que básicamente obedece a estos valores. Por acá tenemos 0.2, 0.04 kilonewton metro cuadrado,
.04, .07. Acá no hay presión, no es muy pequeña. .1, .01, .04. Sin embargo, así, miren que se hace de manera normal. ¿Vieron? La presión de viento es normal a la cubierta. Cuando ustedes vayan a combinar, lógicamente, ya ahí sí tienen que dividirla o convertirla en X y en Y, teniendo en cuenta el ángulo. Y ahí están. Pero sin embargo, ojo, ojo, aunque la norma nos establece que existe una presión mínima que no se puede pasar de allí. Y esa presión, bueno, no es que no se pueda pasar, que el valor mínimo Puede ser menor. debe colocarle a una edificación. Y me dice que la presión de viento mínima es de 0.4 kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si su edificación le está dando, su cálculo le está dando presiones menores a este valor, usted debe utilizar este señor. ¿Estamos claros? En algunos casos sí, en otros casos no. En otros casos da mucho mayor. Entonces, sin embargo, hay que revisarlo. Siempre hay que revisar. Yo no puedo llegar y decir, no, es que siempre va a darme negativo. Va a dar menos, no. Siempre hay que revisar ese valor. ¿Sí está claro eso allí? Yo sé que es un poco enredado, pero... Ese sería mínimo. Dígame. Digo, ese valor sería mínimo. Ese valor es mínimo. No puede existir un valor menor a él. ¿Listo? Sin embargo, así usted sepa, porque se lo van a pedir, cuando usted diseña una edificación y lleva cubierta, lleva cerca, siempre le van a pedir el análisis de viento. Usted tiene que hacerlo. Y al final, si le da menor, dice, pues la presión de viento utilizada es 0.4. Pero usted ya demostró que eso da menor. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Aquí vale la pena recalcar que una vez que ya usted tiene el valor de la presión de viento, sea que sea la mínima o una mayor, entonces esta sería, digamos, la forma de distribuirla, ¿cierto? Sí, señor. De viento. Esa carga, si está por metro cuadrado, pues se tendrá que pasarla. Bueno, depende de las unidades que también esté midiendo las cargas muertas IVA, ¿no? Son las mismas unidades. Son las mismas unidades. Lo único que tendría es que... Con las combinaciones. Lo que dijo el profesor, descompone esas fuerzas en X y en Y. Entonces, si al descomponerla en X y en Y, ya usted sabe que las cargas verticales, que carga muerta y carga viva, se combinarían con la carga componente vertical de viento. Las horizontales quedan allí porque no tienen con quién combinarse, quedarían. O sea que usted estaría transmitiendo, así como le coloca la estructura, una componente en X y una componente en Y. Para poder sumar las combinaciones, porque si no, no se puede. No son sumas algebraicas, ¿sí? Son sumas vectoriales. Usted podrá sumar BY de viento con componente de carga muerta, que es vertical, con carga viva, que es vertical, y la carga BX queda allí también, actuando. Y, bueno, y en las combinaciones tomar en cuenta que esa carga de viento puede estar aplicada hacia la izquierda o hacia la derecha. Hay que tener mucho cuidado con esa combinación. Ah, sí, la plantilla es mía. No. Me preguntan, ¿esa plantilla es mía? Claro que es mía. Esa plantilla, cada quien tiene que sacarla porque uno tiene que entenderla bien. De no son plantillas. Yo ni siquiera le digo al profe que me la pase porque él la sacó bajo la... Sí, la recomendación es que cada quien haga porque uno entiende lo que hace. A veces cuando trabajas con cosas de otro dice, pero ¿por qué está haciendo esto? Si yo lo puedo hacer de esta manera. Hay cosas que sí sería bueno que cada quien haga su plantilla.
Listo, jóvenes. Pues el mensaje final es que por favor estudien el título B6 porque en realidad tiene muchas cosas y cada vez que se enfrenten a un proyecto nuevo y tenga unas consideraciones diferentes, tómense el tiempo para estudiar bien cómo se está transmitiendo el viento en este caso. No entremos a la ligera enseguida a hacer cálculos, no. Porque a veces nos acostumbramos a que listo, ya eso está, no. Hay que mirar primero a ver cómo es que va a actuar, cómo es que va a inferir esa fuerza en mi edificación para yo saber qué voy a hacer. ¿Ok? Dígame. Para efectos de que ustedes tengan donde practicar ya el análisis numéricamente, así como se hizo pueden encontrar en internet varios ejemplos y particularmente usted puede entrar a cargas de viento argentino. En el manual de cargas de viento de Argentina, que sigue las mismas combinaciones acá de Colombia, tienen unos ejemplos resueltos. También, y creo que uno mexicano, Ángelo, nosotros estuvimos mirando eso, ¿no? Sí, pero me gusta más el argentino, creo que es la CIRSOC, la norma CIRSOC mexicana, argentina. Bueno, anótenla para que eso les sirve de ayuda. O sea, en esta etapa, repito, esta etapa de aprendizaje, para aplicarlo a un ejercicio y después ya, porque se supone que lo que usted aprendió ahora y si lo aprendió mal, lo aplica mal, si lo aprendió bien, lo aplicará bien, ¿sí? Entonces, tenemos que documentarse lo mejor posible. Y la carga de viento, como dijimos al comienzo, y pudieron darse cuenta, no es tan sencillo aplicar. Hay que analizarlo bien, mirar cuál es la gráfica que se aplica, cómo se aplica, ¿sí? Y usted solamente es responsable de que su diseño esté bueno o esté malo. Entonces, esta es una introducción, la que ha hecho nuestro compañero, mi amigo Ángelo. ¿Sí? Queríamos compartirlo, que por lo menos darles unas ideas. Y entonces ustedes tienen ahora que sentarse, hacer lo mismo con un poquito más calma. Y, o sea, ya le habrá aclarado muchas cosas para algunos estudiantes que ya a esta altura tienen el diseño adelantado. Profe, Sí. una pregunta. Yo hice la pregunta porque usted sabe que sí fue que nos puso la cubierta en el proyecto, profesor Molet. Entonces, ¿cómo es que yo lo que hice fue que cogí el lado y el ancho mayor? ¿Qué tan aceptable sería eso y qué qué consideraciones tendría que tener si yo hago eso así? Como le digo, no le doy receta. Si usted cogió el mayor ahora, mire el ejemplo que pasa que si cogiera el menor. ¿Sí? Así es sencillo la respuesta, ¿ya? Porque en el caso que nosotros tenemos, es una planta que no es que sea muy irregular, simplemente no es un rectángulo, ¿cierto? Es casi trapezoidal, pero no ángulo a 90 grados. Entonces, así como lo dijimos al comienzo, bueno, yo cogí esto. ¿Qué pasa si yo hubiera escogido esta otra? Porque hay un lado que es más largo que el otro, y en un sentido y en el otro. Hagan la prueba para ver qué tanto le vayan los coeficientes. Y a lo mejor va a darse cuenta que no es apreciable la diferencia, ¿sí? Pero entonces aquí no le quiero dar yo reglas porque es muy peligroso en esta etapa. No, usted mismo haga la prueba. Nosotros mismos, inclusive yo cada vez que hago un proyecto con Ángelo, nos damos puño primero antes de decidir qué es lo que vamos a meter al programa. O sea, este análisis de carga, que son hojas de cálculo estas hojas de cálculo permanentemente las estamos mejorando y mejorando, ¿sí? En la medida en que cada caso me va enseñando nuevas cosas. Entonces, fíjense ustedes, nosotros con todo el tiempo que tenemos de estar trabajando juntos, y sin embargo, nos toca discutirle que Ángelo, mejor, mándame el análisis de carga que estoy haciendo, yo lo miro, lo reviso, y ay, mire, ¿por qué usaste esto?
y lo discutimos, ¿sí? A pesar de que ya tenemos la experiencia en diseño y con la norma la hemos leído muchas veces, pero esa norma es enredada. Y no hay tiempo para llorar. Hay que estudiarla, hay que leerla. ¿Eh? Él sabe que a mí este tema de carga de viento nunca me ha satisfecho pero es porque no hay como unas ecuaciones, uno no sabe dónde salen esas ecuaciones, ¿sí? Como de pronto las puedes encontrar en otros temas, que tú más o menos haces la demostración y tienes una claridad sobre lo que estás usando. Cuando tienes menos información, como corre con viento, entonces más tiempo tengo que dedicarle a ese tema. Cada vez que voy a hacer diseño, hay que mirar. Así es. Entonces, ese es el mensaje que les doy yo, ¿no? O sea, porque mal le haría un profesor darle receta, esto es así. No, que saque el promedio. No, señor, analice, mírelo. Y hay cosas que no las leyó, no las entendió. Por eso le digo, mire a ver qué dice el código argentino. O sea, de pronto en la realización de un ejemplo que usted encuentra, es posible que ahí tenga la respuesta, porque ya lo han desarrollado también con bastante detalle. Está ese y está también conseguí algo en la parte americana. ¿Sí? Entonces, ahí les dejamos la inquietud. La ventaja no, porque nuevamente podemos caer en un error. Es que la presión mínima de viento de 0.4 kilómetros por metro cuadrado es una presión alta. Entonces, en muchos casos, en la mayoría de los casos más usuales en viviendas, en edificaciones acá en Cincelejo, en Sucre, nos están dando cargas de viento menores que la mínima. Entonces, colocamos la mínima. Bien, listo, no hay problema. Pero si usted le tocó el caso del estadio, y me tocó diseñar un estadio allá de fútbol en Tolú, y entonces me di cuenta que por la ubicación que tenía una zona que era bastante amplia y era como si no existiera palmeras y nada. Entonces hubo que aplicarle como si las presiones, si estuviéramos con el mar aplicando su fuerza totalmente sobre esta estructura, y esa carga de viento ya no le pudiste aplicar la carga de 80 kilogramos metro, la presión del viento, 80 kilómetros por hora, sino hubo que aplicarle en algunos casos 100 kilómetros por hora, y en otro caso, si estuviéramos en San Andrés Isla, que nos tocó hacer un diseño de una estructura para San Andrés Isla, para el batallón de infantería marina allá, y ahí tuvimos que aplicarle 170 kilómetros por hora a la velocidad del viento. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que estar prestos a analizar dónde es la situación. ¿Sí? Nunca ya meternos a la cabeza, esto es. Porque si así fuera, pues ¿para qué te iban a dar tantas tablas y tantos factores para cada situación? ¿Sí? Entonces, Profe, otra pregunta. Si tiene tiempo, pues. En el interior. ¿Me puede responder otra pregunta? Sí, diga, a ver. Bueno, usted sabe de que usted nos dio la propuesta de la CERCHA. Bueno, más bien. ¿Qué tanto nos debemos ajustar a las distancias, las longitudes que usted nos da en el plano? Porque en la CERCHA usted nos dijo que, por ejemplo, la separación en la CERCHA la tomé de 5 en 5, de 0,5 metros en 0,5 metros, que digo. Ajá. Y hay medidas, por ejemplo, 8,8 en una CERCHA en donde no la puedo tomar de 5 en 5. Sí puedo hacer un reajuste ahí en esa medida para que la CERCHA me quede simétrica. O sí puedo cambiar ligeramente su propuesta para que me dé de una forma en la que yo... 8.8 sería, por ejemplo, ¿cuánto? 9. O sea... Para efectos de cerrar. La cuestión de si lo hago de 5 en 5 es 9, pero yo no, o sea, yo yéndome por la lógica, yo digo, bueno, esos 9 es más grande que el lote, puede estar esa posibilidad. Entonces yo lo que hice fue, cogí 8 de 5 en 5, de medio metro en medio metro, y 0,4 y 0,4. Eso sí lo puedo hacer. Claro, por supuesto. Es que precisamente, o sea, yéndonos a lo estricto en un diseño, a usted, el arquitecto, le entrega el lote, las dimensiones, el emplazamiento, ¿cierto? Entonces se supone pues que usted tiene que respetar las dimensiones
Entonces, si él le dice que la luz de la distancia entre esas dos columnas es 880, tienes que trabajar con 880, ¿sí? A menos que por alguna razón se pudiera cambiarla, pero yo ajusto entonces la fecha de 880. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo el eje central a 440 y comienzo a escribir 50, 50, 50 a cada lado, y el último me va a quedar de punto 40, punto 30. No hay problema. Nadie le ha dicho que tenga que ser igualito. ¿Oyó? Así como usted está planteando, es correcto. Ah, listo, profesor. Ah, y otra cuestión. En la propuesta de CERTE que usted nos dio hay dos secciones, una de 100% con grosor de 2 milímetros y otra de 60 por 60. Debemos, o sea, usted nos dio una cercha, que esa es la de la primera de arriba hacia abajo, si no estoy mal, la segunda de arriba hacia abajo. Entonces aquí viene mi pregunta. Yo las demás cerchas las trabajo manejando esa misma proporción de la que usted dejó 60 por 60 y 100 por 100. Claro, nosotros cogemos la más crítica. Pero, bueno, yo que ahora mismo no recuerdo, recuérdame, ahí habla de revisar el diseño o asigne las secciones. ¿Qué dice ahí en el trabajo? Ahora mismo Ya le busco, pero un momento. Porque de pronto para efectos de cálculo yo, o sea, para que ustedes tengan idea, doy unas dimensiones, pero usted esas les toca revisarlas. Ah, bueno, sí, hay unas dimensiones y eso usted las tiene que revisar si funcionan o no, ya para las cargas finales que obtengan en el diseño. Entonces sí podría cambiarla, ¿cierto? Claro, claro, por supuesto. Señor. Ah, ok, perfecto. Pero sí, o sea, si yo sé, o sea, si yo, por ejemplo, pongo la cercha en SAP con las secciones que usted me da con las cargas y me falla, tengo que poner la mala y la que, o sea, la propuesta suya que falló y después la que Claro, está buena, o claro solamente que sí. puedo poner directamente la que está buena. Usted dice, bueno, para estas condiciones el miembro de tanto por tanto está fallando, ¿sí? Ah, ok. Otra cosa. Entonces, corregido el elemento del setante, entonces muestra los dos. ¿Por qué falló aquel y por qué este no falla? ¿Por qué el que estás poniendo no falla? ¿Sí? A veces puede estar sobrado, pero si está muy sobrado, o sea, si lo que resiste es demasiado grande para lo que debe resistir, también debes corregirlo. ¿Sí? Ok. O sea, de pronto el tubo de 60 por 60 es muy grande, pues vamos a ponerlo de 50 por 50 o de 40 por 40. Ok. Bueno, Ok, entonces le agradecemos su presencia. Espero que haya sido de provecho. Repito, esto es una introducción, hay que seguir estudiando. Al ingeniero Ángelo Causil, muchas gracias pues, por compartir con nosotros el otro grupo el tema, bien interesante. Entonces, pues nos estamos viendo en la próxima clase. No sé si el profesor tenga algo más que decir. Profesor Ángelo. Oye, todo está dicho. No, bueno, estudien, lógicamente pónganse a tarea de investigar y si tienen alguna duda en la cual les pueda colaborar con mucho gusto, le dicen al ingeniero, se la mandan al ingeniero, después el ingeniero me la manda a mí o si tienen mi número, con mucho gusto yo les respondo. ¿Ok? Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, que pasen muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Para todos. ingeniero Ángelo. Listo, ingeniero, no. Gracias, profe. Recording stopped.